Muy buenas tardes. A nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología y de la Asociación Boliviana de Cirugía de la Mano, le damos la bienvenida a nuestro selecto grupo de conferencistas de la Argentina. En este 28 de julio del 2020 vamos a iniciar este simposio de mano y también agradecer al directorio de la Sociedad Boliviana, a todos los teleaudientes que están viendo este webinar. Muchas gracias. Ya recomendamos que las preguntas las vayan haciendo por escrito. El doctor Rodrigo Roca va a ir tomando nota para leerla al final de cada expositor. Muchísimas gracias a nuestros expositores por haber aceptado la invitación, al doctor Sergio Daroda, que es nuestro coordinador del grupo. El doctor Sergio es director médico y staff de la Clínica de la Mano Gama de La Plata, Argentina, y nos va a hablar sobre lesiones crónicas en tendones flexores e injertos en 2 tiempos. Presentar a la doctora Violeta Levy, que es jefa del Servicio de Cirugía de Mano y Reconstructiva de Miembro Superior del Hospital Español de Buenos Aires. Ella nos va a hablar sobre lesiones agudas de los tendones flexores. Muchas gracias, doctora. Al doctor Martín Caloya, que es jefe de sección de cirugía del miembro superior del Hospital Austral de Argentina, Buenos Aires. Nos va a hablar sobre suturas barbadas sin puntos en tendones flexores. Al doctor Carlos Eugenio Martínez, jefe del servicio de mano y miembro superior del Instituto Dupuytren y del Hospital de Posadas, Argentina. Él nos va a hablar sobre las lesiones crónicas de tendones flexores tenolisis. Acordado el orden, va la doctora Levy, el doctor Caloya, el doctor Martínez y el doctor Sergio Daroda. Muchísimas gracias. Le dejo la palabra a la doctora Levy para que pueda iniciar su presentación. Gracias a todos. Ok. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Carlos y a Sergio por la invitación. Y vamos a empezar con la parte aguda de las lesiones de tendones flexores, ¿sí? La primera pregunta que nos hacemos es si la lesión de un tendón flexor es una emergencia, y la respuesta es que no lo es. Uno puede hacer la sutura en el mismo momento, o puede hacer la sutura primaria demorada, idealmente a no más de 21 días. ¿Cuál es el algoritmo? Si tenemos una herida aguda limpia y simple, y hay un especialista disponible, entonces se puede hacer una sutura primaria. Si no hay un especialista disponible, lo ideal es que el que esté en la guardia haga simplemente una sutura de piel y lo derive al especialista avisando al paciente que tiene tiempo hasta 3 semanas, que lo haga lo antes posible. Y si la herida, por último, es sucia y hay pérdida de sustancia, de piel o de tendón, seguramente va a requerir una reconstrucción del tendón. De la misma manera que si fracasa la sutura primaria, se va a la reconstrucción. Zonas de lesión. Hay 5 zonas de lesión y vamos a hablar primero de la zona 2 y después los conceptos que tengamos en esta zona los vamos a aplicar al resto. La zona 2 fue bautizada por Bunel en el 18 como la tierra de nadie, porque todas las suturas de tendones en esa área fracasaban debido a la presencia de las 5 poleas enteras y las 3 poleas cruciformes. Entonces directamente se hacía un injerto de tendón. Este concepto a partir de los años 50 empezó a cambiar y se publicaron muchos artículos hablando de la anatomía, la nutrición, la forma en que sanan los tendones, sus propiedades biomecánicas, distintos tipos de suturas y distintos tipos de rehabilitación y protocolos. Lo que se estudió y se descubrió bien es que la cicatrización de flexora tiene una primera semana de fase puramente inflamatoria, una de segunda a cuarta semana con una fase de colágeno fibroblástica donde se forma una cicatriz externa y una cicatriz interna. Y luego una fase de maduración del colágeno que dura aproximadamente 4 meses. Lo que está muy claro es que la primera semana
toda la resistencia del tendón suturado depende solo del material y tipo de sutura. Es por eso que se estudiaron mucho los tipos de sutura. Ahora, ¿cómo se hace para suturar un tendón flexor? Primero lo clásico, lo que se empezó a ver desde entonces. Se hacen incisiones que pueden ser tipo Brunner, y tener en cuenta que el punto de quiebre de la Brunner es bien medio lateral, donde terminan los pliegues de flexión de los dedos, o puede ser también en bayoneta. Cuando tenemos la piel abierta, hay que tener en cuenta que los cabos pueden estar bien separados, inclusive si el paciente estaba haciendo fuerza, se ve como un rulo del tendón. El cabo distal se acerca flexionando las articulaciones distales, y los cabos proximales deben ser enhebrados a través de las poleas, ¿sí? Lo ideal es el pasatendón no funciona muy bien porque es muy grueso el tendón. Yo prefiero con el pasatendón pasar un hilo y después así traer el tendón. Esta maniobra de pinchar con una aguja el tendón flexor para que sostenga en el lugar es muy útil. Se describieron allá por los años 60 muchos tipos de suturas, ¿sí? Con un punto central de nylon 3 ceros y un sujet periférico con nylon 6 ceros. Después vamos a volver sobre este tema en particular. Lo más usado fue el punto de Kessler, que consiste en 4 amarres laterales y más periférico. La sutura puede tener el nudo dentro de la unión del tendón o afuera, y luego hacer el sujet para que quede prolijo y deslice bien en la vaina. Siempre se preguntó en ese momento si había que cerrar la vaina. Se decía que el tendón se nutría por imbibición y por lo tanto había que dejarla completamente cerrada al principio, y después se dijo, no es importante que quede siempre cerrada, pero sí es importante conservar las poleas A2 y A4 para que el tendón no haga cuerda de arco. ¿Cómo es el posoperatorio? Se pone un yeso, hay coincidencia en que lo mejor es poner una valva o un yeso, si se quiere, entero a nivel del antebrazo, con la muñeca en neutro o un poco de flexión, y las metacarpofalángicas en unos 70 grados de flexión con interfalángicas proximales libres y en extensión. Y después, ¿esto se mueve o no se mueve? ¿Cuál es el concepto clásico? Debido a que la cicatrización en la segunda fase produce adherencias, porque se produce una cicatrización extrínseca, se empezó a pensar que era bueno movilizar pasivamente el tendón, no hacer flexión activa porque se iba a romper, pero sí hacer extensión activa. Y de esa manera moverlo y evitar la cicatrización extrínseca. Por eso Kleiner en el 67 publicó la flexión pasiva mediante una banda, y Durán en el 69 la flexión pasiva con la otra mano, con la mano sana. Vamos a ver esto. El método Kleiner es una banda elástica que flexiona el dedo. El paciente relaja la banda elástica y extiende activamente, y luego la banda elástica flexiona pasivamente el dedo. Eso es un Kleiner. Y un Durán es, con la otra mano, doblar los dedos, ¿sí? Y que el paciente extienda activamente. Después, alrededor de los años 90, se vio que cuando el paciente hace una flexión activa, se orientan mejor las fibras de la cicatrización flexora. Entonces, Silverskiol describió hacer un Kleiner, pero con un poco de flexión activa al final del movimiento. Y Strickland hizo lo mismo con el método de Durán. Entonces vamos a ver cómo es. El Silverskiol es un método de Kleiner, como veíamos antes, y cuando el dedo llega a la flexión máxima, se sostiene, y es lo que se llama place and hold, poner y sostener, y en ese momento se hace una pequeña flexión activa. Y el método de Strickland era un Durán, que al final se retiraba la mano y el paciente debía sostener, un place and hold, los dedos en flexión.
En el año 2012, Chimbo Tan publicó su libro sobre los tendones flexores y aclaró una serie de conceptos. Los tendones flexores, según Tan, se rompen, previo se forma un gap en la sutura y después se rompen por tres motivos. Uno es la fricción, otro es la carga y otro es la movilidad. ¿A qué llama fricción? Fricción es la restricción al movimiento que produce la relación entre el continente, que es la vaina, y el contenido, que son los tendones. Como ven en ese esquema abajo, a nivel de la polea A2 especialmente, hay mucho contenido en un espacio muy chico, y si a eso se agrega la sutura, el edema y las adherencias, entonces el tendón se mueve con mucha dificultad. Entonces Tang dice que hay que, por todos los medios, evitar que haya esa fricción. ¿Cómo se hace para evitar esto? Fíjense que acá hay una sutura delicada, pero cuando pasa por un resto de polea, hace una especie de gatillo, ¿sí? Y eso es lo que debemos evitar, que no pase este tipo de fricción cuando pueden evitar la fricción, usar mesas, agarres, hebras que vayan de lado a lado, resecar una bandeleta del tendón superficial o resecarlo entero, abrir o hacer una plástica de polea. Las plásticas de polea se pueden abrir, como ven en este dibujo acá arriba, o se puede resecar una parte de polea. Entonces, ¿en qué quedó aquello de que había que conservar sí o sí polea A4 y A2? Según la por completo, dos tercios, ¿sí? Y eso, sí, Doctora, el resto de la vaina está se le cortó bien. un poquito Sí, lo si el último. resto de la vaina está bien. ¿Hola? Sí, adelante. ¿Escucha? El resto de la vaina está bien. eh, se, puede, se pueden abrir estas dos poleas, que es un concepto que cambió. Y la otra cosa que sugiere Tang es hacer el método de wide awake search que pregoniza Donald Lalonde, ¿sí? Que es hacer anestesia local, suturar los tendones y pedirle al paciente que haga una flexión activa intraoperatoria. Durante esa flexión activa uno tiene que comprobar que no haya fricción, o sea, que no se trabe el tendón durante el movimiento, y también que no haya gapping, que no se abra la sutura mientras el paciente hace la flexión activa. En el 2015, Tang publica un artículo donde este test de extensión y flexión digital habría que hacerlo cada vez que uno sutura un tendón flexor. El otro tema que produce ruptura es la carga. ¿Y a qué se llama carga? Carga es la fuerza necesaria para realizar flexión activa no resistida. Y Stan estudió que esa fuerza es de 35 newton. O sea, con 35 newton sin ninguna resistencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se consigue una sutura que tolere 40 newton de carga? Así nosotros lo podemos mover de entrada, porque como recordamos, la primera semana toda la resistencia depende de la sutura. Entonces, estudiando en animales, él llegó a la conclusión que el punto central debe tener como mínimo 4 amarres del tipo bloqueado. Acá vemos que esto es un loop que es bloqueado, esto es un amarre tipo Pentington que es cruzado, y esto es un amarre que no es bloqueado. También deben pasar al menos 4 o 6 hebras. La longitud desde el amarre hasta el tendón debe ser por lo menos de 1 centímetro para que esto no se desgarre. Y el material debe ser o nylon 3 ceros o fiber wire. Yo quiero aclarar que este tipo de sutura no es que todo el mundo la debe hacer tal cual.
Pero si uno quiere hacer movilidad activa en la primera semana, necesita hacer una sutura que tenga estas condiciones. El Fiberwire es de polietileno multifilamento y es ultraliviano y viene con un loop ya armado en la aguja, de manera tal que cada vez que pasamos la aguja estamos pasando 2 hebras. Uno podría hacer un Kessler y ya nos quedan 4 hebras de lado a lado. Como en Latinoamérica o en nuestro país muchas veces no conseguimos esta sutura, hay una manera casera de pasar menos veces por los bordes del tendón, es armar un loop. Esta es una animación de un tipo de punto, ahí vemos un amarre tipo loop, ¿sí? Luego pasamos al otro y se hacen 2 amarres tipo Pennington cruzados, se pasa al otro lado, ¿sí? Y después se puede, este es un tipo de punto que deja el punto intratendinoso, ¿sí? Ahí vemos, cortamos uno de los lados del loop y hacemos el nudo y luego lo podemos dejar intratendinoso, esos cabitos del hilo. A este punto central le tenemos que agregar un surge periférico de 6 a 8 puntos con 6 ceros. Y nuevamente tenemos que hacer el test de flexo-extensión activa a ver si esta sutura que estamos haciendo no produce un gap cuando el paciente flexiona activamente. Y la otra cosa que vio Tang es que la movilidad, la pasiva, produce una especie de enrulamiento en el tendón, mientras que la activa y restricta produce ruptura, ¿sí? Acá vamos a ver en ese video cómo cuando uno flexiona el dedo pasivamente, el tendón es como que se enrula, pero no se corre hacia proximal. En cambio, cuando uno hace movilidad activa, sí se corre. Entonces, la conclusión es que es mejor hacer movilidad activa en el posoperatorio inmediato, siempre y cuando tengamos un punto que lo resista. Tang notó que cuando se hace una flexión muy fuerte, la posibilidad de ruptura es mayor, entonces aconseja que no se haga una flexión activa completa, ¿sí? Que se llegue nada más que a 30 grados los primeros 10 días. Entonces, lo que hace es colocar la férula, hacer movilidad pasiva completa, como si fuera un Durán, pasiva completa, y después hacer una activa hasta 30 grados poniendo 2 dedos en la palma. Eso durante la primera semana. Entonces, ¿cómo se rehabilitan los tendones en zona 2? Primero tenemos que saber si nuestra reparación es una reparación confiable. ¿Qué quiere decir confiable? Que tenga que sea delicada, que no tenga fricción, que el material sea adecuado, que tenga 4 amarres bloqueados, 4 a 6 hebras que pasen de lado a lado, que tenga un surge periférico. Con estas condiciones de sutura, uno podría hacer movilidad activa. Si no, tendría que recurrir a un método de rehabilitación clásico. Y además debiéramos tener un paciente confiable que entienda lo que debe hacer. A esta pregunta, si la reparación es confiable, podemos tener 3 tipos de respuestas. Sí, no, o es dudosa. Puse un hilo más finito, no pasé tantas hebras. Entonces, en cualquier caso debemos poner una férula dorsal con la muñeca neutra o en 30 grados de flexión y las metacarpofalángicas en flexión de 70 con las interfalángicas proximales libres. Si la reparación es confiable, durante los primeros 7 días podemos hacer flexión activa no resistida hasta 30 grados, como habíamos dicho, ¿sí? Y a partir del día 10 o 15, hacer una flexión activa y restricta, ¿sí? No resistida siempre, sin ninguna resistencia. Luego, si la reparación no es confiable, vamos a un método clásico, que podrá ser un Kleinert o un Durán. Y si la reparación es dudosa, podemos hacer un método clásico, Kleinert o Durán, y le agregamos el place and hold al final, o sea, esa pequeña flexión activa al final del movimiento.
A partir de la cuarta semana, en cualquier caso, se retira la férula y se hace flexión activa no resistida. En la octava semana, ejercicios contra resistencia y libre actividad a partir de la semana 12ª. Estos conceptos de la zona 2 son aplicables a toda la sutura de los tendones, ¿sí? Vamos a ver un poco qué pasa en la zona 1, ¿sí? La zona 1 es el llamado jersey finger, que se asocia a lesiones deportivas, sobre todo en el cuarto dedo, al tironear la camiseta, especialmente en el rugby, y Levy y Packer lo clasificaron en 3 tipos: el tipo 1, que es el más grave, con retracción del flexor; el tipo 2, que se mantiene en el dedo gracias a la víncula; y el tipo 3, que parece más grave, pero en realidad es el más benigno, porque el fragmento óseo queda trabado en el borde de la polea, y entonces el tendón no se desvasculariza y lo tenemos muy cerca, ¿sí? La mayor retracción, mayor tiempo de devolución y la luxación interfalángica son malos pronósticos para esto. Acá vamos a ver cómo el fragmentito retuvo el flexor bien alto y la víncula está entera. Fíjense que ahí se ve inclusive el vaso que corre por la cara dorsal del tendón. Entonces, esto se puede reinsertar con una pull-out o con un arpón, ¿sí? A mí me gusta más el pull-out porque es más firme que el arpón. Y luego rehabilitarlo con cualquiera de los métodos que vimos. Puede ser un Duran, un Kleiner. Lo que sí hay que ver es que se debe flexionar la interfalángica distal, por eso se coloca una polea, porque si no, no estamos moviendo el flexor profundo. ¿Mm? Las zonas 3, 4 y 5 tienen algunos conceptos generales, que son que se lesionan varios tendones al mismo tiempo. En estas zonas uno puede hacer puntos centrales intratendinosos, como vimos en la zona 2, con o sin sutura circunferencial de 6 ceros. Suelen tener compromiso de nervios y vasos, y de la misma forma que en la zona 2, es conveniente ingresarlos en algún protocolo de rehabilitación, ya sea Kleiner, Duran o activa no resistida. La zona 3, como dijimos, la anatomía, clásicamente tenemos el arco palmar y las ramas del mediano, por eso con un pequeño corte hay mucho daño, pero bueno, acá vemos un ejemplo que les doy, donde esto fue con una sierra, un señor mayor que estaba cortando una rama de un árbol, y ahí vemos cómo se pueden lesionar todos los tendones, y si están lesionados todos los tendones, es que se lesionaron todos los vasos y los nervios, porque el tendón es el plano más profundo. En este caso retiramos los superficiales por un señor bastante grande, y hicimos solo los profundos, hicimos los nervios, ¿sí? Hay que recordar toda la anatomía y hacer la sutura, si es posible, de los vasos. Este es el resultado: se rompió el flexor del cuarto, así que después tuvimos que tratar el cuarto dedo. La zona 4 es a nivel del túnel del carpo, y ahí tenemos los tendones dispuestos en esta situación: los superficiales, tercero y cuarto más superficial, segundo y quinto más profundos, y después todos los profundos, el flexor largo del pulgar y el nervio mediano, ¿sí? Entonces, a esta altura seguramente tenemos una lesión del nervio mediano, y hay que tener en cuenta que ahí está dando casi todas sus ramas, es apenas cuando se divide a nivel del túnel carpiano, y hay que buscar la rama tenar, si es posible. Entonces se va por planos: primero el plano más profundo, después el superficial, y después tratar de reconstruir el nervio mediano. En la zona 5, la anatomía se agrega a lo que veíamos en el túnel carpiano. Tenemos el mediano, el palmar menor y los cuartetos de flexores, y después tenemos hacia radial la arteria radial, el palmar mayor
y el flexor largo del pulgar, y hacia cubital el paquete cubital y el cubital anterior, ¿sí? Cualquiera de estas cosas se puede lesionar en la zona 5, y a veces se lesionan todas o algunas. El nervio mediano es bastante superficial, así que siempre hay que buscarlo primero antes de buscar los tendones, y una vez que los cabos distales son fáciles de reconocer, pero los proximales hay que ubicar más por planos, ¿sí? Entonces hicimos los profundos y los superficiales, y luego la sutura del nervio mediano y en este caso, la arteria cubital, que también estaba lesionada. La rehabilitación en los pacientes con este tipo de lesiones, de muchos tendones, uno puede elegir cuál hacer. Lo recomendado es empezar a hacer movilidad activa de entrada si uno tiene una sutura confiable. Y suelen tener bastante buenos resultados las lesiones de tendones en zona 5, mucho mejor que en zona 3 y que en zona 2. Por último, las lesiones del flexor largo del pulgar, la anatomía es distinta, tenemos una polea A1, una polea oblicua y una polea A2, ¿sí? Y suele haber lesión de, por lo menos el colateral radial, que es el más superficial del pulgar. El tratamiento, el flexor largo del pulgar permite hacer un avance, hasta 1,5 centímetros, uno lo puede avanzar y salir de la zona de poleas, y si es necesario lo puede avanzar y alargar a nivel de la muñeca. En agudo en general no es necesario hacer el alargamiento, y por último, a veces se va muy proximal porque se rompe la víncula y hay que buscarlo en la muñeca. Entonces acá vemos un caso como uno puede pescar el tendón ahí nomás, enhebrarlo por la vaina y llevarlo al lugar de la sutura, inclusive hacer un avance, siempre fijando el tendón para poder suturarlo cómodamente, y a veces no está, no lo encontramos, no lo podemos pescar y tenemos que ir a buscarlo a la muñeca, ¿sí? Una vez que lo encontramos, lo podemos pasar a través de los fascículos del flexor corto, ¿sí? O sea, uno puede pasar un hilo de lado a lado y después enhebrar de nuevo el flexor, pasarlo por las poleas y luego avanzarlo. Fíjense la excursión que tiene una muy buena excursión el flexor largo, que permite que uno haga una sutura con un avance y salir de la zona de poleas. En síntesis, los flexores no son una emergencia, se pueden hacer en agudo, pero también se puede hacer una sutura primaria demorada hasta 21 días. La zona 2, la reparación confiable, permite que uno haga una flexión activa no resistida en la primera semana de rehabilitación. Pero si uno no hace este tipo de reparación tan bien estudiada por TAN, y por alguna razón solo pone puntos o no cumple con todos estos requisitos, conviene entrar en un protocolo de rehabilitación clásico. La zona 1 se hace una reinserción con pull-out o con arpón, y las zonas 3, 4 y 5, la reparación tendinosa se puede hacer sin surgé, dan mucha atención a los troncos nerviosos y a los vasos que suelen estar bien. En cuanto al flexor largo, se puede hacer avance o reparación directa. Muchas gracias. Doctora Violeta, muchísimas gracias. Excelente presentación. Tenemos una pregunta para usted desde la Argentina. Fernando Lopergolo le hace 2 preguntas. Le gustaría saber si encuentra alguna diferencia realizando la sutura con nylon o prolene en la zona 2. Y la segunda pregunta es, en caso de utilizar el protocolo de rehabilitación de TAN, ¿realiza el cambio de férula en qué semana?
La primera pregunta, el prolene es nylon también, y la diferencia que yo encuentro es que la aguja es circular en el prolene, porque se usa para vasos. Y me parece que para lastimar menos el tendón, la aguja triangular es mejor para entrar y salir del tendón. Yo prefiero el nylon con la aguja triangular, ¿sí? Pero el grosor del nylon es lo importante para la resistencia de la sutura, y debe ser un 3/0 para hacer movilidad activa. Si ustedes quieren, pueden usar un 4, pueden usar un 6, pueden usar lo que quieran, pero no hacer movilidad activa si no tienen ese grosor de hilo. Y con 4 hebras, como vimos por lo menos. ¿Y la otra pregunta cuál era? La otra pregunta, si en el caso de utilizar el protocolo de rehabilitación de TANG, realiza cambio de férula y en qué semana. No, la férula se mantiene 4 semanas. Hay que proteger que no haya una extensión completa, ¿sí? Pero la única diferencia es que se hace, sí, flexión completa a partir del día 10 o 12. Los primeros 10 días flexión hasta 30 grados y después flexión completa. Perfecto, Yo la doctor. mantengo 4 semanas. Después saco todo. Excelente, muchísimas gracias. ¿Puede dejar de compartir la pantalla, por favor, doctora? Sí, perdón. Perdón, Rodrigo, Sí, tengo una pregunta Adelante. para Violeta. sí. Cuando vos hablás siempre de la contracción activa para ver el gap después de la sutura. Sí. Cuando hablas de contracción activa, ¿hablas siempre de wide awake o traccionando simplemente desde proximal? Yo no hago wide awake, no me gusta trabajar con manguito, me gusta trabajar cómodo, con tiempos. Entonces yo la prueba la hago traccionando desde proximal, es decir, como si fuese una contracción activa. ¿Hay una diferencia entre la contracción activa del Sí. paciente y la contracción que vos le puedas hacer tomando un tendón desde la muñeca, por ejemplo, buscando el tendón y Yo creo traccionándolo de que proximal? sí, yo creo que uno no sabe qué fuerza hace el músculo. O sea, no sé cuánta fuerza hago yo cuando lo tracciono a proximal comparado con la fuerza que hace un músculo. Esto de los 40 newton para poder hacer la flexión activa, yo no sé cuánta fuerza estoy aplicando, ¿sí? Por eso la flexión activa es lo ideal. Yo tampoco me gusta trabajar con anestesia local, lo que sí trato de hacer es empezar con manguito, dejar todo preparado, ¿sí? Al principio de la cirugía empezar con manguito, tener los cabos, enhebrarlos, y después al final hacer la sutura sin manguito, tratar de ir lo más, ahora si uno tiene un poco más de experiencia como vos, se puede hacerlo con manguito al principio rápido, para después soltar el manguito y que el paciente llegue a flexionar activamente. Me parece que es la mejor manera de ver que no haya gapping y que no haya fricción, o sea, que no se traben. Perfecto. Gracias, Violeta. Tenemos una consulta más de Claudia Alarcón, la felicita, excelente exposición, y le pregunta, en lesiones múltiples de tendones al mismo nivel, como los casos presentados en la zona 3, 4 y 5, ¿realiza alguna interposición entre las suturas de cada tendón? No, no. Si uno hace la sutura con un punto intratendinoso, eh, no es necesario poner nada en el medio. Tampoco se me ocurre que pondría, ¿sí? Pero quedan, si uno busca bien los cabos, quedan prolijos. A lo sumo, si ves que te queda un poco desprolijo, puedes hacer algún surchet, pero no es necesario en la zona 5 y en la 3 y en la 4. Con un punto intratendinoso fuerte es suficiente. Excelente, doctora, muchísimas gracias. No hay más consultas por el momento. Continuamos con el doctor Martín, por favor, para su presentación. Está con audio el doctor Martín y cámara. Falta el micrófono del doctor Martín, por favor, Diego. Hola,
¿Se escucha ahora? Sí, se escucha. Adelante, por favor. Bueno, se ve, ¿no? ¿También? Sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias Rodrigo, gracias Sergio por la invitación a este simposio sobre cirugía de tendones flexores. Y nosotros vamos a hablar acá, no que tengamos mucha experiencia en esto, sino algo, Violeta mencionó algo de las nuevas técnicas y las suturas. Vamos a mencionar estas suturas que hay nuevamente en el mercado, que son unas suturas llamadas barbadas, y cuál es nuestra experiencia que estamos haciendo en base a la literatura científica, de los cuales, como vamos a ver, está todo hecho a nivel de experimental, en la cirugía de los tendones flexores, especialmente en la reparación en la zona 2. Voy a mostrar algún tipo de sutura y algunos videos, pero quiero aclarar que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses con ninguna compañía para esta presentación. Este concepto de sutura con anclaje sin nudos, que sale al auge no solamente en lo que es la cirugía ortopédica, sino también en la cirugía plástica o en la cirugía general, sobre todo para sutura esofágica o suturas intestinales, y cirugía estética, cirugía plástica, tiene algunas ventajas potenciales que permiten un cierre rápido, permiten una resistencia biomecánica que posteriormente voy a explicar, permite hacer una sutura continua sin nudos, y los últimos trabajos, los últimos 5 años, están viendo en diferentes áreas del aspecto quirúrgico muy buenos resultados, como dije, en cirugía plástica, cirugía ginecológica, cirugía abdominal y obviamente en cirugía ortopédica. Esto es un dibujo de dos tipos de sutura de dos compañías totalmente diferentes. ¿En qué consiste esta sutura barbada? Consiste en tener una especie de púas que pueden ser unidireccionales o multidireccionales de diferente ángulo, que lo que permite cuando pasa la sutura queda anclada, es decir, uno tracciona la sutura y queda anclada, y eso va permitiendo el cierre de los tejidos a medida que uno hace el pull-out de la distracción, y la ventaja es que no tiene nudos como una sutura convencional, que puede ser un punto de debilidad o inflexión cuando uno hace una reparación de partes blandas. Entonces, nosotros sabemos que las desventajas de hacer suturas con nudos en una reparación tendinosa en una zona 2 es que uno debería hacer, para que, como explicó Violeta, tengamos una movilidad precoz activa, que es lo que mejor recomienda TAM para tener buenos resultados, ya sea que es una cirugía extremadamente difícil de obtener resultados en zona 2, tener un nudo robusto. Un nudo robusto, según los que más saben de esto y los que han hecho mucho test in vitro, es tener 5 vueltas, es lo que se llama el 5 row alrededor del punto, para tener sumamente fuerte. Esto obviamente trae apareado un problema, que es el problema del deslizamiento, ya que trae fricción, como explicó perfectamente Violeta, de los cuales mostramos algunos videos después, un sistema de fricción con el tema de la vaina de las poleas. Después, como expliqué, el nudo es un sitio potencial de debilidad en la reparación por disminución de la resistencia a tracción, y el nudo, muchas veces que queda entre los extremos del tendón, disminuye en teoría la reparación histológica para la unión. La laceración de los tendones en la mano es un problema común en los cirujanos en todo el mundo, y constituye un verdadero problema. Existe una gran prevalencia, esta gran prevalencia de esta lesión que se ve a nivel mundial ha determinado una extensa búsqueda en base a buscar el apropiado material de sutura para la reparación, la técnica de sutura ideal y un adecuado protocolo de rehabilitación. 3 cosas que acaba de mencionar Violeta. Es decir, en todo el mundo, debido a la prevalencia de estos tipos de lesiones de tendones flexores en esta zona especial de la mano, la zona 2, o la también llamada zona de nadie, de no man land, la tierra de nadie, en todo el mundo, todos los cirujanos de mano o cirujanos plásticos focalizados en esto han ido en búsqueda de estas 3 cosas: un apropiado material de sutura, la técnica de sutura ideal, es decir, el punto ideal, y el adecuado protocolo de rehabilitación. Entonces,
¿Cuáles son los problemas cuando hacemos reparaciones en los tendones de las manos? Que a veces las tenorapias producen un aumento del volumen y este aumento del volumen está causado por, a veces, un deshilachamiento de los extremos. No todas las lesiones son cortantes como una guillotina. A veces tenemos lesiones muy anfractuosas o laceradas, principalmente por sierra o moladoras, donde dejan los extremos del tendón no muy prolijos para hacer una buena sutura. Hay un exceso de material de sutura, la presencia de los nudos y el agrupamiento de los bordes con aumento de volumen, que esto produce indefectiblemente, inhiben un adecuado pasaje y deslizamiento a través del sistema de polea, algo crucial para que el flexor funcione en la movilidad del dedo. Este trabajo, que es bastante reciente, del 2016, hecho por Gibson y colaboradores, quisieron ver en los Estados Unidos cuáles eran las tendencias en el manejo de la cirugía de los tendones flexores. Hicieron una encuesta de aquellos miembros activos de la Sociedad de Cirugía de Mano y preguntaron ciertas preguntas sobre tipo de sutura, la técnica que utilizan, los métodos de rehabilitación, y 410 cirujanos de manos activos, miembros activos de la Sociedad Americana, respondieron a esta pregunta. Y fíjense que en este estudio demostró que en la mayoría de las personas, de los cirujanos que realizaban la cirugía en zona 2, todos estaban basados básicamente en lo último que decía la literatura, pero había mucha variabilidad respecto a una de las cosas que era el material de sutura. Obviamente también la técnica quirúrgica y la rehabilitación. Es decir, que si hoy tendríamos que decir que hay un gol estándar para la reparación en zona 2, lo único considerado como gol estándar hoy en la técnica de reparación es la sutura epitendinosa, pero en lo demás, en cuanto a punto, en cuanto a material de sutura y en cuanto a protocolo de rehabilitación, existe una gran variabilidad. Si nos referimos, evidentemente, a lo que es la técnica del material, que es lo que se trata de esta charla, fíjense que esta encuesta habla de que la mayoría de los cirujanos utilizan suturas trenzadas no reabsorbibles, que son más fuertes que los monofilamentos, principalmente el lino, el prolene o la polidoxona. El Mercilene y el Prolene es preferir por otros autores. La población encuestada en esto prefiere las suturas trenzadas no absorbibles y prioriza la resistencia a la reparación. Y si bien esto está realizado, esta encuesta fue en el 2016, quizás ahora hay mayor experiencia, pero solo un 20% de los cirujanos de mano especializados en cirugía de tendones flexores utilizaban la técnica con el paciente despierto, el wide awake. Fíjense que el material de sutura es una de las variables donde no hay concordancia. Los materiales más utilizados, el más frecuente es el Fireware, el simple Fireware, no el double loop, y después tenemos otros como el Etigon, el Sucramid, el Tyco, el Prolene, el Fiber Loop, que es algo que mencionó recién Violeta y que es algo relativamente nuevo, y todos coinciden que el tamaño tiene que ser, en la mayoría, entre 3 y 4 ceros el diámetro de las suturas. ¿Cuál es el concepto de la sutura barbada? Son suturas permanentes, tienen proyecciones o púas direccionales, como ven en la gráfica, a lo largo de toda su longitud, pasa el tejido en dirección contraria a la lengüeta, por eso queda trabado, tiene una fuerza en la dirección opuesta, o sea, la púa de la sutura hace una fuerza opuesta y agarra el tejido circundante y asegura el tejido en su lugar. Hay múltiples puntos de anclaje y hay una cosa bastante importante que es la uniformidad de la distribución de las fuerzas y no tiene, y esto lo que logra, esta uniformidad en la distribución de las fuerzas, hace que no haga un aumento del área seccional transversa del tendón, es decir, que haga una zona bastante bulky, que eso después pueda provocar una fricción en el deslizamiento. Este es un video de la empresa Medtronic sobre la sutura Covidien, la cual nosotros tenemos disponibles en nuestro país, fíjense, es un pequeño video para mostrar algunas características, no solamente que nosotros nos inspiramos para utilizar en la cirugía de tendones, sino que también se puede utilizar para hacer cirugía cutánea, y la hemos incluso utilizado en cirugías, hay una comunidad ortopédica acá bastante grande, la hemos utilizado en reparar aparato extensor en revisiones de rodilla con muy buenos resultados, acortando los tiempos quirúrgicos. Fíjense algunas características sobre todo que tiene esta sutura. Las agujas pueden ser redondas o triangulares, de acuerdo a lo que puedan utilizar.
y tienen en la parte de atrás un pequeño loop donde pueden ustedes asegurar el nudo, y de esa manera comenzar a... Ese es el sistema de púa que hace el grasping en el tejido a medida que pasa la sutura y queda anclado. Ustedes tiran y cuando la sutura vuelve queda anclada tomando el tejido, y esto permite incursionar o facilitar o acelerar todo tipo de reparación que pueda hacer, y es lo que nosotros hemos utilizado para esta cirugía. Voy a adelantar un poquito para mostrar, por ejemplo, cómo es un cierre cutáneo, para vean cómo hacer una cirugía intradérmica en cirugía plástica. Fíjense que pasa el loop queda en el interior, y esto hace un sujet continuo, pasante, con un cierre prácticamente perfecto, con una seguridad. Bueno, nosotros hemos empezado a utilizar esta técnica, este hilo para la técnica de reparación de cirugía de tendones flexores en tierra de nadie. No tenemos mucha casuística, pero los casos que hemos hecho, el resultado son bastante alentadores y facilita al cirujano a la hora de realizar los puntos. Hay algunos casos, no me voy a detener en esto, que ha mostrado Violeta excelentemente, de cómo se tuneliza el flexor profundo a través de las poleas. En este caso, fíjense que estaba la polea 4, que tuvo que ser sacrificada, y cómo posteriormente, de acuerdo a diferentes tipos de puntos, cómo se hace la reparación. En este caso estamos utilizando un Biloc de 3.0 con sutura barbada, y cómo hacemos la reparación tratando de hacer idas y venidas. En las primeras reparaciones dejábamos el loop distal. En las últimas hemos cambiado el tipo de punto y ya prácticamente no utilizamos, y sí nos da miedo no hacer el sujet. Si bien vamos a ver que algunos trabajos in vitro en animales no utilizan el sujet, nosotros lo seguimos haciendo el sujet porque pensamos que nos da una más seguridad. Y nosotros, como dijo Violeta, nos gusta, hacemos todo con manguito hemostático, pero nos gusta después hacer la sutura sin manguito y pedirle al paciente que pruebe la sutura. Este es un quinto dedo, tenían además un nervio, acá le hicimos la sutura nerviosa, y le hacemos probar la sutura y nos damos cuenta si hay formación de gap o no, y además si hay, que muchas veces nos hemos encontrado, un rozamiento de la sutura que nos obliga a hacer un venteo de la polea para no tener problemas. Otro caso, con una sección, un tendón bastante dañado, de un tendón muy pequeño, de un flexor del quinto, también retraído en la zona proximal. En este caso el paciente nos había llegado justo en el tope límite de la reparación, estábamos en 3 semanas, así que utilizamos este pasatendón, que además tiene el objeto de dilatar la polea 4, acá pasamos, ponemos la agujita, y nuevamente, en este caso, como era un tendón más pequeño, hicimos una reparación con una sutura Biloc, en este caso de 4.0, también barbada, y posteriormente, como mostró Violeta, soltamos el manguito y hacemos nuestra prueba para ver cómo funciona el quinto dedo, cómo funciona la sutura. Entonces, ¿esto técnica de reparación de tendones flexores mediante sutura barbada es algo nuevo? No. Fíjense, empezamos a buscar en la literatura 1967. Mackenzie hace un trabajo en perros, introduce este concepto de realizar sutura de tendones flexores de la mano, utilizando este tipo de dispositivo de suturas con unas pequeñas púas a los lados. Y justamente lo que él decía, que pasando solamente 2, cruzado y cerrando, uno obviaba el tema de los nudos, y era una técnica muy benéfica para evitar el problema de deslizamiento y que tenga una buena movilidad, porque uno debe buscar una movilidad precoz y una incursión precoz. Por lo tanto, no es algo, nuevo, sino que ya Mackenzie fue el pionero en poder presentarlo. ¿Qué hay en la literatura en los últimos años? Hay una catarata de grandes
cantidad de trabajo en diferentes tipos de países, Estados Unidos, los países asiáticos y los países europeos, y todos, como están en fase de experimentación, toda esta sutura, están hechos en vitro, ya sea en tendones cadavéricos humanos o en animales. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, acá hay 3 trabajos o 4 trabajos, estudios que muestran resultados que biomecánicamente son comparables y no superiores a los estudios con suturas barbadas. Hay algunos que tienen mayor carga equivalente para obtener fallos, o sea que este hace que sea mejor, pequeñas áreas de sección transversal, es decir, que sea área mejor, o sea, al tener, no aumenta el volumen transversal, va a tener menos problemas de deslizamiento, y otros que hablan de que puede haber fricción entre las púas y la vaina del tendón, y eso sería un aspecto negativo, y esto crearía adhesión. Otros trabajos, como este trabajo de Cormack, Joyce y colaboradores, donde hacen un estudio comparativo sobre una sutura no reabsorbible 2.0 con una sutura barbada tipo Biloc de Covidien, donde muestran el diámetro, hacen un testeo en este tendón de animales. La sutura epitendinosa no fue realizada en ningún grupo. El loop que vieron atrás no fue utilizado, fue hacer una técnica con esta técnica de hilo pasante de lado a lado, y demostraron que hacer una sutura con 4 strands, es decir, 4 pasadas sin nudos, con sutura barbada, tiene resultados comparables a una de las técnicas bastante tradicionales y utilizadas para la cirugía de tendones, que es la técnica de Adelaide. Una técnica bastante estándar en lo que es la cirugía de tendones. Este es otro trabajo bastante reciente de Nayak, del 2015, donde hace también un estudio de evaluación mecánica en zona 2, en la reparación de tendones en zona 2, utilizando suturas barbadas con la sutura tradicional trenzada. Y utilizan el Fiberwear, no el double loop, sino el común, con esta técnica de reparación, y la sutura barbada de Covidien haciendo un doble Kessler sin el welding distal, y haciendo esta configuración de nudos, y como dijo Violeta, siempre como mínimo 4 strands, es decir, 4 pasadas de lado a lado para hacer la reparación. Y lo que vieron es que en este trabajo la sutura barbada no mostraba una ventaja significativa utilizando la sutura barbada con respecto a la técnica con el Fiberwear, pero lo que decían es que tiene mucho mayor fuerza en mantener la sutura y evitar la formación de gap. Por lo tanto, este trabajo, que si bien dice que no hay ventaja, cuando uno lee bien el trabajo, ve que, fíjense, la sutura barbada aguanta 52 newton, mientras que la sutura trenzada soporta 43 newton, y eso evitaría la formación de gap. Este es otro trabajo de Lin y colaboradores, donde hacen también estudios mecánicos, y todo buscando, en realidad, con la sutura barbada, cuál es el punto ideal, la técnica ideal de sutura para mostrar una biomecánica. Y en este caso utilizaron la técnica del Kielmayer-Kessler, que es otra técnica de sutura, también con 4 strands, y hicieron 22 flexores profundos humanos, 4 hebras y 4 con suturas barbadas, y comparados con suturas trenzadas de 3.0 y sutura barbada unidireccional también de 3.0, y donde vieron que la conclusión que la sutura con sutura barbada tenía mucho más fuerza de tensión y menos formación de gap. Otros trabajos, donde este trabajo que recomiendo leerlo, muy interesante, del 2011, donde Marrero Amadeo presenta una técnica de reparación con sutura barbada que aparentemente hoy por hoy es la que menos gap deja y la que menor cross, o sea, diámetro transverso produce en el tendón. Es decir, cuando uno sutura el tendón no deja un bulky muy aumentado. Otras técnicas, esta técnica de Lin, que utilizan también de Kielmayer. Bueno, vamos mostrando diferentes tipos de técnicas donde todos muestran que las suturas barbadas tienen, si bien igual o mejores fuerzas de tensión en cuanto a la mantención del nudo y en cuanto a la formación del gap.
otras técnicas diferentes. Este punto llamado 3D porque hace puntos de anclaje en diferentes tipos de plano, como si fuera puntos de colchonero, y hace 6 pasadas con el nudo en el medio, descrito por Perset del 2014, bastante reciente. Todos trabajos in vitro hablan de que tiene mucho más ventajas, y solamente Troquia en el 2009 muestra que tiene desventajas en las suturas barbadas. Acá están los trabajos sobre qué tipo de suturas se utilizaron, si fueron uni o bidireccionales, si se utilizaron suturas epitendinosas. Fíjense que en la gran mayoría que utilizan suturas barbadas no hacen la sutura epitendinosa, y habíamos dicho que como gol estándar lo único es la sutura epitendinosa, es considerada como gol estándar. Bueno, esto podría en cierta manera tratar de no utilizar la sutura epitendinosa. Este es otro trabajo bastante reciente del 2016, donde hicieron un análisis biomecánico de la sutura barbada y la sutura convencional, y fueron agrupados sobre un total de 70 trabajos en este metaanálisis. Se agruparon solamente 12 y demostraron, acá están los trabajos que mayor relevancia, haciendo mención a este trabajo de Marrero Amadeo como un trabajo de muy buen diseño estadístico. Y fíjense, la sutura barbada con la sutura convencional, que tiene mayor fuerza, menor formación de gap y menor formación de área seccional transversal. Y esto determinaron que en este trabajo que la mayor fuerza y la formación de gap con la sutura barbada es superior a las otras suturas, pero hay que confirmar estos todos trabajos, como dije, están hechos in vivo, y hay que seguir trabajando o hacer trabajos tipo trial para pasar a la fase humana y demostrar que realmente esta sutura barbada con esta configuración de sutura es superior a las técnicas comunes. Entonces, en resumen, podemos decir que Mackenzie describió una sutura barbada para reparar tendones lacerados en las manos en el año 1967, como decía algún gran maestro mío. Todo está escrito, y uno lo que tiene que hacer es hacer una buena búsqueda, y siempre lo vamos a encontrar. Las púas o las barbas proporcionan múltiples puntos de anclaje, lo que permite una distribución más uniforme de la fuerza de sujeción del tejido. Las suturas absorbibles se pueden usar de manera segura para la reparación del tendón flexor, y la presencia de nudos obviamente va a producir un aumento del volumen del sitio de reparación, con lo consiguiente un aumento del área de sección transversal, y eso puede traer problemas en el deslizamiento. Acuérdense que el nudo es un punto débil de la reparación por disminuir la resistencia de tracción de las suturas, y en los extremos puede haber una disminución de la posición de los cabos. En contraposición a esto, las suturas barbadas tienen diferentes, podemos ofrecer ventajas teóricas de lo que fuimos recopilando de la bibliografía y de alguna poca experiencia que estamos haciendo en nuestro hospital. Las púas es el área de superficie potencial de interacción entre la sutura y el tendón. Esto aumenta. Hay un aumento de la fuerza necesaria para separar la reparación de un tendón, y esto nos permite hacer una movilización activa según el protocolo de TAN. Las púas y las barbas unidireccionales evitan la presencia de nudos, como ya demostré. Hay una mayor carga para la falla de reparación en suturas barbadas versus las tenografias con suturas tradicionales, menor área de sección transversal versus a las tenografias tradicionales, y menor impedancia en el deslizamiento. En contrapartida, una de las debilidades, como mencioné, hay solo estudios en ex vivo, en cadavéricos humanos y animales, y calculo que ya hay varias líneas de investigación. Hay una en los asiáticos que está pronto a salir el trabajo, sobre 35 casos, y obviamente esto va a seguir, exige una mayor investigación para corroborar que estas nuevas suturas presentan una ventaja teórica y práctica en la reparación de tendones. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Excelente presentación. Por el momento no ha llegado ninguna consulta, ninguna pregunta. Podemos pasar con Carlos, por favor, para su presentación, y si llega alguna consulta, al final la realizamos. Muchas gracias. Bárbaro. Buenas tardes, ¿se ve bien ahí? Se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Y bueno, muchas gracias por la invitación a este simposio.
Y quería hacer una pequeña corrección, que yo estoy a cargo del sector de cirugía de mano del Hospital Nacional Posadas, que está en Buenos Aires, en realidad en las afueras de Buenos Aires, no en la ciudad de Posadas. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me voy a referir a tenolisis, y la tenolisis es un procedimiento en el cual nosotros, a diferencia de los oradores anteriores, que eran procedimientos primarios, acá en la tenolisis ya hubo un procedimiento, aunque no siempre una cirugía tendinosa. Uno puede hacer una tenolisis como algo secundario a un procedimiento tendinoso, pero también una fractura puede provocar una adherencia, o una lesión de un nervio puede provocar una adherencia. Cuando uno va a planificar una tenolisis, tiene que estar preparado para encontrarse distintas variaciones anatómicas y distintas posibilidades de la cirugía previa. Y a veces hay que cambiar de plan, es decir, uno tiene que tener mucha versatilidad para poder modificar el plan y charlarlo mucho con el paciente previamente a la cirugía. Entonces, la tenolisis la definimos como el procedimiento a realizar si la adherencia que tiene el paciente determina un movimiento activo menor a la movilidad pasiva. Una de las condiciones para poder realizar una tenolisis es que tenga movilidad pasiva, que no sea una articulación ya rígida. Esa rigidez que provocó esa adherencia no siempre es secundaria a una lesión tendinosa, aunque en la mayoría de los casos sí, pero puede ser secundaria a una fractura, a una cirugía tendinosa previa, a una lesión nerviosa que requirió sutura o inmovilización y provocó adherencias, o a una infección que también puede necesitar, una vez pasado el periodo agudo, realizar una tenolisis. Analizando distintos trabajos, vemos que la frecuencia, ¿no?, de realizar una tenolisis, ya ahora refiriéndome a las tenolisis secundarias a una cirugía tendinosa previa, varían del 10 al 20%. Uno tiene que conocer los riesgos, qué tendón se va a encontrar, si uno mismo hizo la cirugía o vino de otro profesional, y cuándo es el momento adecuado para hacer la tenolisis. Y además, hay ciertas condiciones, que lo pongo como algo importante para poder realizarlas. Las partes blandas tienen que estar sin inflamación. No podemos programar una tenolisis en un territorio infectado, o con inflamación, o con flegosis, o con calor. Tiene que estar todo eso curado, todo eso tiene que estar superado. Si hay fracturas, hubo fracturas, deben estar consolidadas. La movilidad pasiva debe ser completa o cercana a la completa, y sensibilidad conservada y con un buen balance muscular. Eso en relación a las condiciones. Si uno ve cuándo hacer una tenolisis, los trabajos clásicos hablaban de distinta oportunidad de la tenolisis cuando uno era secundario a una tenorragia o cuando era secundario a un injerto. Y clásicamente se decía que había que esperar por lo menos 3 meses después de una sutura primaria o diferida o secundaria para hacer una tenolisis, y luego de un injerto 6 meses. Posteriormente Strickland bajó todo a 3 meses, que la mayoría de los protocolos actuales se exige que por lo menos pasen esos 3 meses desde una primera cirugía para realizar una tenolisis. Y las tenolisis están descritas ya desde bastante tiempo. Fíjense, este trabajo de Strickland, que es del año 77, y ya está hablando de procedimientos con anestesia local e inyección local intraoperatoria de corticoides, es decir, un precursor del método de Wade-Wake para realizar las tenolisis con muy buenos resultados. No es exactamente el Wade-Wake como lo conocemos de la Londe, sino que es algo previo, en el cual hacía en vez de epinefrina le inyectaba corticoides intraoperatorios. Usando este procedimiento de tenolisis, los resultados que mostró tanto en articulación interfalángica proximal como distal son muy buenas. Un poco más actual es este trabajo, en el cual nos explica de los procedimientos y cómo realiza las tenolisis utilizando
finos alambre para deslizar debajo de los tendones, es decir, el instrumental para hacer una tendonitis tiene que ser muy delicado. Y más acá en el tiempo, el Weatherwax de Lalonde y posteriormente de Tang son particularmente útiles en las tenolisis. Es decir, la tenolisis es un procedimiento que hay que hacerlo con el paciente despierto. Yo no sé si es solamente con anestesia local. Yo les cuento cómo hago yo. Siempre coloco en raíz del miembro manguito hemostático, siempre. No hago insuflación en todos los casos. Comienzo insuflando el manguito, para lo cual la anestesia local la tengo que combinar en algún momento con alguna sedación muy leve para que tolere, porque me gusta el abordaje hacerlo con manguito hemostático. Después lo libero y ahí sí el paciente tiene que estar despierto. Es decir, hacer una tenolisis es transcurrir en un fin, uno tiene que ser un equilibrista en la anestesia, o sea, en lo que le va requiriendo al anestesiólogo, y el anestesiólogo tiene que estar muy compenetrado en lo que uno va a hacer. Si uno lo deja deslindado al tipo de procedimiento anestesiológico que lo elija el anestesiólogo, ahí sonamos. Porque si le hace un bloqueo ya no podemos hacer una tenorisis. La tenorisis tiene que ser, el paciente tiene que estar despierto, con anestesia local, con alguna sedación en algún momento de la cirugía, pero tiene que estar despierto. Eso es fundamental. Estos son trabajos más recientes de Tang, en el cual habla también del Weatherwax, en el cual él se adhirió posteriormente y le va muy bien. Realmente los resultados que muestra en la cirugía tanto de tenorragias como con su protocolo de movilidad activa son muy alentadores. Cuando uno va a hacer una tenolisis, ya vimos las condiciones de los tejidos locales. Sí o sí hay que hacer anestesia local, paciente despierto, y para comenzar uno tiene que hacer un abordaje por lo menos igual o mayor a lo que fue la cirugía previa, y siempre comenzar por un área sana proximal. Eso es muy importante, o sea, no entrar en el terreno donde uno supone que está la adherencia, sino empezar desde tejido sano. Como bien lo dijo la doctora Levy en el caso de las tenorragias, y en el concepto clásico tratar de conservar las poleas A2 y A4 en por lo menos el 50%. Se puede hacer una dilatación de esas poleas. La tenolisis supone que hay una adherencia, es decir, supone que hay una fibrosis, un pegoteamiento de los tendones. Entonces, a veces es necesario resecar un poco más de poleas de lo que ya venía resecado en la tenorragia. Siempre se insiste el mínimo daño a la vaina flexora. Esto es un concepto controvertido, qué hacer con la vaina. Si ya estamos en una segunda cirugía, es muy difícil conservar la vaina flexora. Utilizar instrumental específico, hilos de alambre o estos decoladores. Y bueno, uno estar preparado porque una tenolisis puede desembocar en la necesidad de hacer una transferencia o en la necesidad de hacer un injerto tendinoso. Eso uno tiene que advertírselo al paciente, que no vamos a operarlo después otra vez. Es decir, cuando uno enfrenta un paciente que hay que hacer una tenolisis, hay que explicarle muy bien que uno puede encontrar adherencias que son o directamente ausencia del tendón, o un tendón desvascularizado y que ya no sirve. Entonces, uno tiene que actuar en consecuencia y tratar de preservar las poleas. ¿Preservar las poleas para qué? Para que uno pueda llegar a tener la flexión digital completa de 260 grados o lo más posible. Y esas poleas retienen al sistema tendinoso contra el esqueleto por los mecanismos de adherencias al sistema esquelético y distribuyen la fuerza tendinosa a través de los llamados circuitos digitales y de estas poleas. Vemos acá, y vimos en las dos charlas previas, la referencia a cuánto tenía que tener una sutura en Newton de fuerza. Acá yo me estoy refiriendo para tener un parámetro que uno puede no tener idea de cuántos son 30 Newton, 40 Newton. Bueno, un Newton es una medida de fuerza, en el cual es la fuerza necesaria para mover 1 kilogramo de peso masa durante
por 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es una medida de fuerza en aceleración. No es una medida en la que yo puedo pegar un puñetazo. Eso no se mide en Newton, sino tiene otra medida. Acá hay fuerza en movimiento. Y para tener una idea, una flexión pasiva, cuando yo movilizo un dedo, estoy haciendo una fuerza de 2 a 4 newton. Cuando el paciente mueve, entre 10 a 17 newton. Cuando uno empuña una raqueta, por ejemplo, para dar un golpe en tenis, la fuerza de agarre de la empuñadura en la muñeca es de 70 newton. Pero cuando uno hace una pinza digital, pulgar digital, la fuerza es la máxima, 120 newton. Es decir, mucho mayor vencer esa fuerza que la de la empuñadura de la raqueta. Eso es para tener una idea de a qué se refiere un newton. Entonces, es muy importante preservar las poleas y hay muchas variantes anatómicas y muchos trabajos de cuánto se podía resecar de poleas. Y en una tenolisis también uno tiene que resecar a veces un poco más de poleas. La polea A3, que Chao, que es un colega de Tang, estudió muchísimo, tiene importancia cuando, a veces en algunos pacientes la polea 3 está bastante hipertrófica, normalmente no tiene mucha importancia, pero sí tiene importancia cuando uno tiene que resecar la polea 4 porque puede servir de sustituto. Chao le da mucha importancia a la polea 3 y dice que además de la 2 y además de la 4, al 50% la A3 hay que respetarla siempre. Es decir, a veces es una pequeña banda que queda de polea a nivel de la interfalángica proximal que hay que respetar. Cuando uno hace una tenolisis y se puede encontrar en la situación de que ya el tendón no sirve o no hay polea y haya que reconstruir poleas y ya se transforma una tenolisis en un terreno para hacer posteriormente un injerto, porque ya no tengo poleas. Las fuentes de obtención de esas poleas puede ser el retináculo dorsal, o un tendón flexor remanente, es decir, si resequé una parte del superficial y tengo una parte de superficial, el palmar menor u otro tendón, hacer túneles óseos, una bandeleta del superficial, la primer corredera extensora. Ahora con el tema del auge de los anclajes solo sutura, se puede estar solucionado un poco la fijación del tejido, ya sea el retináculo, ya sea el tendón a la parte ósea. Y ahora vamos a ver algunos casos clínicos de tenolisis. Este es un paciente muy particular que había tenido una herida doble en la región metacarpofalángica, límite de zona 2, por esta zona, y una herida en la zona cubital, en la cara anterior del antebrazo, que después de su evolución, nosotros lo vimos bastante después, tenía una adherencia con esta movilidad. Combinado en este caso con una lesión del nervio cubital, es decir, teníamos 2 cosas para solucionar. Es decir, ¿por qué no flexionaba el quinto dedo y la lesión del nervio cubital? Lo exploramos y evidentemente habían hecho una tenorrafia que se pegó, el nervio estaba pegado a nivel del antebrazo al tendón, y bueno, intraoperatoriamente comprobamos la movilidad y se recuperó mucho. Y en este paciente, bueno, después lo seguimos y rehabilitamos con él. Es muy importante para estos pacientes que uno lo siga y lo rehabilite. Hablamos antes Violeta habló muy bien del tema de la dualidad, es decir, para hacer una tenorrafia, es decir, para tener un éxito, el cirujano tiene que estar disponible y el paciente tiene que ser colaborador. Le agregamos también una tercera parte para tener el trípode completo, que es la rehabilitación. Es muy importante, tanto en la cirugía primaria como en la tenolisis, la continuidad de la rehabilitación. Si uno hace una tenolisis y libera al paciente a su evolución y le da una orden de rehabilitación o de kinesiología, es perdido. O sea, uno tiene que comprometerse de antemano y no todos pacientes son candidatos para hacer una tenolisis.
Como ven, en este caso es un paciente del Dupuytren, estamos haciendo una tenorisis y hay manguito, es decir, acá está con manguito y con anestesia local. Todavía acá está dormido y después lo vamos a ver al mismo paciente haciendo él la movilidad. Y comprobamos el despegamiento hasta comprobar que se flexiona la interfalángica distal completamente. A ver si podemos ver aquí. Acá ya liberamos el manguito y comprobamos la flexión, que disminuyó un poco, y la extensión también. Realizamos un vendaje posoperatorio, no inmovilizamos con yeso, salvo los 2 o 3 primeros días, sobre todo si son pacientes laborales, que atendemos y bastantes de esos casos, y en las primeras 48 y 72 horas no le damos movilidad, pero sí lo citamos, y por eso ahí quizá lo mandamos con una inmovilización, hasta los primeros 2 o 3 días. Los 2 o 3 primeros días no hacemos movilización, al tercer día invariablemente lo citamos, retiramos todo, y nos sentamos con él y le explicamos cómo tiene que hacer la movilidad, porque es importante, después de una tenorisis, que continúe haciendo un protocolo de movilidad activa. Este es otro paciente, este es un caso del doctor López Bustos, que llevaba 4 meses de posoperatorio, y no siempre las tenorisis son por adherencia en zona 2, en este caso era en zona 3, de cuarto y quinto dedo, en el cual tuvo que hacer un despegamiento en la palma de la mano amplio con buen resultado. Cuando nosotros nos enfrentamos a una tenorisis, y bueno, ya como reflexiones finales, nos podemos encontrar con una situación así, que el tendón disminuyó mucho de tamaño, o desapareció, o está poco vascularizado, y ya no hay tenorisis para hacer porque ya el tendón no sirve. Entonces uno tiene que estar preparado para hacer la tenorisis si es posible, pero también tener un plan B. Y ese plan B puede ser o una transferencia o un injerto de tendón, o preparar el terreno si no hay poleas para hacer un injerto posterior. No inmovilizar como protocolo de rehabilitación. Movilidad activa temprana después de las 48 horas. Los primeros 2 días no hacemos movilidad, lo dejamos en reposo, con el tema del posoperatorio y todo, pero a partir del segundo o tercer día empezamos el protocolo de movilidad activa. Y esto es importante, estar con el paciente y tener contacto con el equipo de rehabilitación, es muy importante. Como datos a recordar, y para ya ir finalizando, recordar para una tenorisis las condiciones clínicas que debe tener: fracturas consolidadas, no haber procesos de infección presentes, no operar en un terreno inflamatorio, la técnica adecuada con el instrumental adecuado, es decir, usar decoradores, alambre, para hacer todo el despegamiento, comenzar por tejido sano. El equipo debe estar motivado. El equipo me refiero al cirujano, al paciente, y saber quién lo va a rehabilitar. El paciente tiene que ser colaborador. Bueno, muchas gracias. Estoy atento a alguna pregunta que pueda haber. Carlos, muchísimas gracias. Excelente presentación. Una pregunta: si durante la tenolisis aplica algún adimento farmacológico, si utiliza algún medicamento durante la tenolisis. Yo la forma en que lo hago es, siempre pongo manguito hemostático en raíz de miembro, ponemos los campos, empiezo con anestesia local. He utilizado el procedimiento y la verdad yo fui muy adherente, y uno de los iniciadores del tema de la Londe y del Wade, y después lo utilicé, pero la verdad creo que no se adapta mucho a nuestro medio. Si no me gusta hacer solo anestesia local con epinefrina, eso lo he hecho, pero la verdad no me sentí cómodo haciendo el método. Y no utilizo otra cosa. Anestesia local con alguna sedación en algunos momentos de la cirugía. Perfecto, tenemos otra consulta. ¿Cuál sería la rehabilitación que recomienda después de la cirugía? No, para una tenolisis clásica, si no hay ninguna lesión agregada, lo que dije, vuelvo a repetir, o sea, las primeras 48, 72 horas lo dejo tranquilo. O sea, comprobado en el intraoperatorio que se logró
un despegamiento. Los primeros 2 días lo dejamos tranquilo por el dolor y por el edema, pero a partir de ahí, la mayoría de estos pacientes son laborales, nosotros los citamos todos los días. O sea, van a rehabilitación todos los días y hacen un protocolo de movilidad activa controlada. No le dejamos valvas si no hay ningún tipo de ferulaje en la tenolisis. Perfecto, tenemos otra consulta de Carlos Hackett. ¿Por qué no el Wallan desde el inicio? Perdón, se cortó un poquito. Carlos Hackett consulta por qué no realiza el Wallan desde el inicio. No, porque la verdad yo me siento más cómodo en mi caso haciendo el abordaje con manguito hemostático y después, cuando ya está definida la lesión y qué es lo que tengo que hacer, en un instante soltamos el manguito y lo dejamos y seguimos solamente con anestesia local. Por eso hay que tener mucha relación y trabajar combinado con el anestesiólogo y que él sepa lo que vamos a hacer. Perfecto, tenemos otra consulta de Martín Caloya. Si tienes experiencia en antiadherantes como el Atcon Gel. Sí, lo hemos utilizado cuando se puede. Contribuye, la verdad no tengo algo de evidencia como para decir que cambia mucho los resultados. He leído trabajos, lo he utilizado, no fue muy bien, pero no diría que es recomendable en todos los casos. Perfecto, tenemos otra consulta de Miguel Capomasi. Si usas corticoides de depósito in situ antes de cerrar. En todas las cirugías, antes de cerrar, le dejamos un corticoide de depósito. Perfecto, muchísimas gracias. No ha llegado ninguna otra consulta. Continuamos, por favor, con Sergio para seguir adelante con el webinar. Muchas gracias, Carlos. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, perfecto, adelante. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, gracias por Rodrigo, gracias por la invitación y la verdad que hablar último, después de que todos amigos hablaron y dijeron todas las cosas que uno piensa, es siempre mucho más fácil, ¿no? Porque la verdad que todo lo que es actualización y todas estas cosas nuevas de los tendones flexores que salieron en los últimos años, ya los dijeron todos. Y yo me voy a referir a algo que es bastante más viejo, que no tiene grandes actualizaciones, pero sí que es bastante estricto desde el punto de vista de técnica quirúrgica, en donde para que los resultados salgan bien hay que seguir paso a paso algunas cosas. Y si ustedes ven alguna de las bibliografías que yo voy a poner, son bibliografías bastante viejas, pero no por eso hay que dejar de leerlas. Sobre todo para los fellows. A mí me pasaba que cuando yo empezaba con esto, lo que menos quería era leer técnicas clásicas de hace 30 o 40 años y buscaba lo de los últimos 5 años, y la verdad que hay mucho para estudiar de los que nos precedieron. Y la reconstrucción de los tendones flexores, va a presentar un doble desafío. Ya lo mencionaron acá, tanto para el cirujano de mano como para el rehabilitador. Sé que tienen como invitados el viernes a la licenciada Ana Paim de Brasil, que va a hablar de rehabilitación de tendones flexores, así que todas las preguntas que tengan de rehabilitación, que es el 50% de estos temas, se lo van a poder preguntar a ella el viernes, que es una excelente kinesióloga, terapista ocupacional. Y cuando un paciente se presenta con un retraso en su tratamiento de una lesión de tendones flexores, o si una reparación primaria falló por una reruptura o por una rigidez de adherencias, uno ya ahí podría estar pensando en reconstrucciones tendinosas con injertos, ya sea en 1 o 2 tiempos. Ahora, quiero que quede este concepto bien claro, que no es lo mismo trabajar sobre secuelas de lesiones tendinosas en pacientes como estos que en pacientes como estos, en donde tenemos asociado una lesión simple de unos tendones flexores, a pesar de estar en la zona 2, fracturas,
lesiones neurovasculares, lesiones de partes blandas. Entonces, el factor más importante siempre en la curación de un tendón es toda la calidad del tejido circundante. Independientemente de la rehabilitación, el tipo de sutura y todo eso, si nosotros tenemos una buena calidad de tendón de alrededor, seguramente los resultados van a ser bastante más pobres. Y para eso, ya hace muchos años, fíjense, en 1950 empezamos con los trabajos de larga data. Boyes, un tremendo pionero en la cirugía de la mano, propuso un sistema de graduación de la severidad para evaluar los resultados en las reconstrucciones tendinosas. Estos prerequisitos para obtener un buen resultado eran presencia de partes blandas en buenas condiciones, movilidad pasiva completa o casi completa, ausencia de cicatrices significativas en el lecho tendinoso y un sistema de poleas flexoras suficientes. 1950 es lo mismo que dijimos hoy. Hoy, 2020, o sea, 70 años después. Un poquito más acá, para no ir tan lejos, pero ya en el 1986, Webe actualiza un poco estos conceptos que no son ni más ni menos que todo lo que nosotros cirujanos de mano conocemos desde que nos empezamos a dedicar a esta especialidad. Y que es lo mismo, un poquitito más moderno, pero son exactamente a los mismos conceptos que tenía Boyes. Ahora, cuando todas estas circunstancias están dadas, podemos realizar un injerto de un tendón en un solo tiempo perfectamente y de manera bastante clásica, convencional en cuanto a la técnica quirúrgica, es decir, que no haya cicatrices evidentes, que tenga una movilidad pasiva completa de todas las articulaciones interfalángicas, que tenga sensibilidad, bueno, la repararemos o no, pero haremos lo que hacemos todos, un injerto de un tendón de un tiempo, un abordaje de Brunner, exéresis de todos los restos tendinosos, evaluamos si tenemos posibilidad de mantener esas poleas o no mantener esas poleas. Generalmente, si hay que reconstruir las poleas, hoy habló ya Carlos algo de la reconstrucción de poleas, yo prefiero plantar y armar un segundo tiempo de tendón con una varilla, como después vamos a ver, y aunque algunos los hacen agudos. Después, obviamente, pasar el injerto, finalmente el anclaje, posteriormente el anclaje distal con el arpón. Siempre me gusta hacer primero la inserción distal en los injertos en un solo tiempo y después una sutura proximal con Pulvertaft, que podemos discutir si nos gustará hacerlo a nivel de la palma de la mano, si nos gustaría hacerlo en la muñeca. Eso es discutido y cada uno tendrá su experiencia. Ahora, ¿cuándo tenemos que utilizar un injerto en dos tiempos? Bueno, ya lo dijimos, cuando no están dadas las condiciones para hacer un injerto en un tiempo. Es decir, primero en secuelas tendinosas, primera opción, como dijo Carlos, tenolisis. Segunda opción, injerto en un tiempo. Cuando no están dadas las condiciones ni para una tenolisis ni para un injerto en un tiempo, vamos por un injerto en dos tiempos, como dijimos, con tejidos adyacentes de mala calidad, o en mi posición particular, cuando tengo que reconstruir poleas, siempre prefiero utilizar un injerto en dos tiempos. Seguimos con un poco de historia. Hunter, en 1971, basándose en trabajos previos de estos dos, Bassett y Carroll, describen las bases del injerto tendinoso en dos tiempos utilizando una barra espaciadora de siliconas. Esto lo sabemos todos. Casi inmediatamente, fíjense, año 1972, Kessler y Chong, al mismo tiempo en dos artículos diferentes y en dos revistas diferentes, proponen la técnica que a mí me gusta particularmente realizar y que les voy a mostrar, combinando el método de Paneva-Holevich con el de Hunter. Este método con este método dan por resultado estos dos métodos que publicaron tanto Kessler como Chong. Empecemos describiendo el método clásico de Hunter y Salisbury. Es una reconstrucción escalonada, utilizando un injerto libre de tendón extrasinovial. Después veremos qué significa extrasinovial. Luego de un primer tiempo de implantación de una barra espaciadora siliconada para la creación de ese canal de deslizamiento.
Este paciente con una secuela de una lesión flexora, con movilidad pasiva de las articulaciones, intentamos hacer una tenolisis, nos encontramos con que no era viable, con que las poleas no estaban disponibles, con que estaba muy adherido, con que teníamos un cabo proximal, esa retracción que nosotros veíamos no estaba en continuidad del tendón flexor, decidimos hacer un injerto con un primer tiempo con una varilla siliconada, la reconstrucción de las poleas, que pueden utilizar el método que quieran, creo que todos los métodos son buenos, no hay ninguno mejor que otro, para después en un segundo tiempo hacer el injerto tendinoso extrasinovial, evitando adherencias. Extrasinovial es un injerto tendinoso con un palmar menor o con un injerto de un tendón extensor del pie. ¿Cómo es el injerto en 2 tiempos? Con la técnica que ahora se llama Paneva-Holevich modificada, publicada por Chong y por Kessler. Publica, primero, un primer tiempo con la creación de una pseudovaina de varilla siliconada similar al Hunter, es decir, toma el concepto de Hunter de la varilla siliconada, pero realiza una primera sutura de los cabos proximales a nivel de la palma, del flexor común superficial con el flexor común profundo del dedo afectado. Deja la varilla durante 3 meses y después pasa a hacer el segundo tiempo. Chong hipotetiza que los buenos resultados obtenidos con la técnica de Paneva-Holevich, porque Paneva-Holevich lo publica para un injerto de tendón en 2 tiempos, pero sin varilla siliconada, creen que los podrían mejorar con el Hunter, por eso es la Paneva-Holevich modificada, y terminan haciendo esta técnica final. Posteriormente, en un segundo tiempo, a los 3 meses, se hace la sección aproximal del flexor común profundo, se lo da vuelta, perdón, del flexor común superficial, se lo da vuelta, se lo transfiere y se lo tuneliza a través de la varilla del canal de la varilla siliconada y se hace la sutura distal. Algunas ventajas y algunas desventajas de esta técnica. Primero, se habla de que se usan injertos intrasinoviales. Intrasinoviales significa que se utilizan tendones que están dentro de las vainas sinoviales del mismo grupo muscular flexor. Y teóricamente, estos injertos intrasinoviales mantendrían una celularidad y una organización del colágeno similar al tendón original. Y de esta manera se podría minimizar la formación de adherencias y proveer una superficie suave de deslizamiento. Segundo punto, podríamos discutir los diámetros, que son los diámetros similares. El flexor superficial y el flexor profundo tienen diámetros similares a ese nivel. Cuando usamos un tendón de palmar menor, y recordemos que acá estamos reconstruyendo poleas, con lo cual no tendríamos inconvenientes de achicamiento de túneles. Las poleas las reconstruimos sobre la base de una varilla que la vamos a colocar de acuerdo al tamaño del tendón, del injerto de tendón que utilicemos. En el segundo tiempo hay una facilidad técnica para hallar el cabo proximal del flexor profundo a nivel de la palma de la mano. Es bastante simple, esa sutura bulky que queda en la palma de la mano cuando uno sutura los 2 cabos, uno lo encuentra fácilmente en el segundo tiempo. Podríamos decir que se mantiene la versatilidad de la técnica. Digo, si hubiese alguna dificultad técnica por cualquier motivo y uno no pueda terminar de realizar esta técnica, se puede convertir tranquilamente en una técnica clásica de Hunter y utilizar un tendón extrasinovial en lugar de un intrasinovial. No sé si es una ventaja esa, pero bueno, lo podríamos tomar como que sí. Pero creo que la principal ventaja es que en el segundo tiempo vamos a tener una sola sutura en lugar de las 2 suturas, porque la única sutura que vamos a tener en el segundo tiempo de este injerto es la sutura distal. Ahora, como desventajas, creo que la desventaja mayor de esta técnica es que es más difícil darle la tensión final adecuada a ese injerto cuando la sutura distal es la última que tenemos que hacer. Eventualmente alguna otra desventaja puede ser si estamos trabajando en un quinto dedo. Ustedes saben que el flexor común superficial en el quinto dedo muchas veces no lo encontramos.
Veamos algo de técnica quirúrgica, un caso, abordaje de Brunner, clásico, exéresis de todos los restos tendinosos, colocación distal de la varilla siliconada, reconstrucción de poleas de la varilla siliconada, y este es el paso más importante a nivel de la palma de la mano, la sutura de los cabos entre sí, haciendo este loop entre el flexor común superficial con el flexor común profundo, correspondiente en este caso al segundo dedo. Segundo tiempo quirúrgico de esta técnica, el Panneva-Holevich por Hesley y por Chong. Buscamos en la palma de la mano ese loop ya cicatrizado, buscamos en la región palmar del antebrazo el flexor común superficial, hacemos la tenotomía, lo traemos y lo rescatamos a nivel de la palma de la mano, y acá nos queda el flexor profundo unido al flexor superficial, que después lo vamos a pasar con la varilla siliconada, tunelizándolo, y lo fijamos distalmente, en este caso con un pull-out. Algunos puntos para discutir. Dijimos fijaciones distales. Y la fijación distal, a mí me gusta hacer pull-out, algo dijo ya Violeta hoy. Creo que es más fácil hacer la tensión distal, creo que se fija mejor que con un arpón, pero bueno, perfectamente puede hacer arpón. Hay distintas técnicas para fijaciones distales, creo que todas son buenas, creo que el problema no está acá. Creo que el problema está acá, sí, que es en la tensión adecuada. Todos sabemos que un injerto de tendón flexor tiene que estar un poquito más flexionado que el resto de los dedos. De todas maneras, es una cuestión de hábito, saber en qué momento uno puede ir tensando y sosteniendo con puntos esas tensiones hasta lograr la adecuada y terminar de fijar finalmente. Uno podría discutir la topografía de la sutura proximal. En un principio nosotros siempre hacíamos las suturas proximales a nivel de la muñeca y dejábamos libre la palma de la mano. Después, con el correr del tiempo, fuimos cambiando un poco este concepto y hoy hacemos todas, si podemos, en la palma de la mano sin ningún inconveniente. Necesitas menos tendón, necesitas excursionar menos, siempre y cuando tengas un tendón flexor profundo que discurra bien por el túnel carpiano, por supuesto. Hoy ya se discutió la cantidad de poleas a reconstruir, lo habló algo Violeta, después habló Carlos sobre esto. Creo que lo clásico, una reconstrucción de polea, una 2 y una 4 es más que suficiente. Y sí, alternativas económicas a las varillas. A veces no tenemos varillas y hay cosas que sí se pueden utilizar y se pueden hacer y están disponibles en cualquier sanatorio, como las sondas Foley siliconadas. Generalmente las pediátricas son las que se utilizan acá, no las de los adultos. Sondas también de alimentaciones pediátricas, que algunas son siliconadas, hay otras que no son siliconadas, pero tienen como una especie de recubrimiento que parece siliconado y que se pueden utilizar perfectamente. Y eventualmente, si no tenemos nada de eso, podemos usar una guía de suero. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal, pero se puede utilizar perfectamente. Ahora, ¿cómo estamos hoy con estos injertos en dos tiempos? ¿Cuáles son los resultados que tenemos? Y sigue habiendo complicaciones en los injertos. Hay complicaciones de hasta un 41% descriptas, rupturas tendinosas en las suturas. Es verdad que hay menor incidencia en la técnica de Panneva-Holevich. Recordemos que tenemos una sola sutura con potencial de ruptura, que es la distal. Y las contracturas en flexión son la causa más frecuente de secuela y de malos resultados en los injertos, tanto en uno como en dos tiempos. Hay algunos relatos de infecciones, algunos reportes relacionados con las varillas de siliconas, pero son bastante pocos esos reportes. Y si nosotros vemos algo de evaluación de resultados en algunos metaanálisis, y nos fijamos acá en la columna de la derecha, vemos que si bien hay algunos que tienen 80, 83% de buenos y excelentes resultados, pero la realidad es que, fíjense, 50%, 60, 50, 50, 50, es decir, hoy por hoy, 2020, los resultados de los injertos tendinosos distan mucho de los resultados que nosotros estamos esperando en las lesiones de los tendones flexores. Creo que probablemente las mejorías en las suturas hagan que las rehabilitaciones sean más rápidas, las mejorías en los protocolos de rehabilitación seguramente van a evitar secuelas.
Si hubiese alguna rehabilitadora acá, que no sé si hay, y quizás el viernes podríamos preguntarle. Saben que uno de los avances en la rehabilitación de tendones flexores es la liberación de la muñeca, así que quizás todas esas cosas hagan que podamos tener en un futuro algunos resultados mejores. Pero la realidad es que en los últimos 60 o 70 años los resultados de los injertos, tanto en uno o en dos tiempos, no han variado mucho. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, está todo escrito, lo único que hay que hacer es ponerse a leer. Con esto termino y podemos pasar a alguna discusión si quieren. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a toda la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología. No tuvimos la oportunidad de vernos cara a cara en abril, a donde estábamos invitados, y la verdad que nos quedamos con muchas ganas. Espero que si se pueda hacer el año que viene o el otro año o cuando sea, nos podamos volver a juntar. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, Sergio. Excelente presentación. Hay muchas felicitaciones en el chat para todos. Tenemos una consulta. ¿Cuál es su preferencia en cuanto al injerto de tendón para reconstrucción tendinosa en primer o segundo tiempo? ¿En primer tiempo? En primero y en segundo, dice. Bien, bueno, en el segundo tiempo es un poco lo que dije. En dos tiempos, la reconstrucción tendinosa, yo hago la técnica de Paneva-Holevich y con un tendón de flexor común superficial, siempre que exista, ¿no? Obviamente, tendón flexor común superficial a nivel de la palma de la mano. Esa es la idea. Y en un primer tiempo, si lo puedo utilizar, prefiero siempre hacer un flexor superficial del mismo dedo. Eventualmente, si no tengo, bueno, sacaré un palmar menor o un flexor superficial del dedo adyacente. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta Pero de... siempre injerto tendinoso y no transferencia. Las transferencias habitualmente los dedos largos no llegan. Martín tiene una pregunta. Sí, adelante, Martín. Tenemos otra pregunta de Claudia Alarcón. Muchas felicidades. ¿Qué técnica utiliza para calcular la tensión de la reconstrucción en segundo tiempo para el pull-out? Para el pull-out, ¿qué Sí. técnica? No, ninguna técnica en realidad. Hay que dejar la mano en posición de reposo, evaluar la cascada flexora y siempre darle un poco más de tensión que los dedos adyacentes. Lo que hago es cuando ya tengo pasado todo el injerto, y cuando está pasado por todas las poleas y ya tenemos sacada la varilla de siliconas y el injerto pasado, pongo un punto en la tensión que yo creo que es necesario, un punto simple, lo pruebo y después hago las maniobras, por supuesto, de tenodesis, flexión de muñeca con extensión de dedos y extensión de muñeca con flexión de dedos. Y siempre que la tensión con la mano en reposo quede un poquito más en flexión. Si no me convence, saco el punto y lo vuelvo a hacer hasta que esté en la posición que corresponde. Sergio, tengo una pregunta. Si has podido ver, actualizar o leer algo sobre los injertos de tendones flexores vascularizados, los trabajos de Jim Berthaud, ustedes que tienen tanta experiencia en microcirugía, para esos casos de tercera o cuarta cirugía con un lecho muy malo donde se hace la transferencia de polea. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo a Paco El Piñal y fuimos a ver un caso de Jim Berthaud, una cirugía muy interesante, con gente muy habilidosa en microcirugía. Si pudiste leer algo, ustedes tienen alguna experiencia para algún caso. Experiencia no tengo, Martín. Sí estuve leyendo bastante sobre el tema, vi algunos videos. Lo que está publicado no difiere mucho en resultados en cuanto a las técnicas clásicas. El gran inconveniente que tienen los injertos vascularizados es la magnitud de la cirugía. Porque los injertos vascularizados tenés que llevarlo con toda la... Con todo el sistema. ¿Viste? Entonces tenés que abrir todo el túnel carpiano. Es decir, yo estoy absolutamente convencido que la agresión quirúrgica lleva a peores resultados. Entonces, no. Ahí Violeta tiene algo para decir probablemente de esto, y Carlos también. No tengo experiencia, no hice ninguno, creo que no haría. Perfecto, tenemos una consulta más de Fernando Lopergolo. ¿Qué método y qué injerto prefiere para la reconstrucción de las poleas? ¿De las poleas? Sí, de las poleas. Sí, me gusta el método de Littler clásico, de
depende si es polea 2 o polea 4, haciendo 2 vueltas completas por detrás de la falange, o falange 2 o falange 4, de acuerdo a lo que sea. ¿Sí? Perfecto, tenemos una consulta de Miguel Capomasi, que en el postoperatorio, ¿qué postoperatorio aplica en los injertos tendinosos? Exactamente lo mismo que una lesión aguda, Miguel. No hay ninguna diferencia. Durante mucho tiempo hicimos el place and hold, y durante los últimos 2 años las chicas de rehabilitación empezaron a liberar la muñeca rápidamente, y los resultados hasta ahora son satisfactorios. No los tenemos bien controlados todavía, pero los fueron modificando. Mucho tiempo place and hold con Durán, place and hold, no con Kleiner. Perfecto, muchísimas gracias. No han llegado más preguntas por el momento. Pasamos con el doctor Juan Carlos Suárez. La doctora Levi y Carlos tenían unos comentarios. Dele micrófono a la doctora Levi. Doctora Violeta. A ver ahí. Sí, perfecto. Sí. No, mi pregunta era la misma de Miguel para Sergio, el tema de la rehabilitación. Yo hago una diferencia. Si yo pongo un injerto de palmar menor, lo espero un poco para empezar la movilidad pasiva. Me da un poco de miedo moverlo de entrada, pero al Paneva Holevich, que yo soy fan de ese método, lo muevo de entrada como a cualquier tendón. Y los injertos vascularizados tendinosos, yo te acuerdo con Sergio que es un procedimiento enorme que no sé si se justifica. Yo lo que quería, ¿me escucha? Sí, se escucha. Adelante. Era bueno, un aporte, un mínimo aporte a lo que habló Sergio, que es en los casos, no cuando uno ya tiene que hacer un injerto en 2 tiempos, sino cuando tiene un buen sistema de poleas y demás, antes de hacer un injerto, considerar la posibilidad de hacer un alargamiento tendinoso en zona 5. Muchas veces uno evita hacer un injerto deslizando el flexor profundo, haciendo un alargamiento en la zona proximal al canal carpiano. ¿Cuánto? Bueno, se puede alargar tanto cuanto, de acuerdo a la anatomía que tenga el tendón flexor en el antebrazo, siempre y cuando el lumbrical no invada en la polea 2. Pero es una posibilidad a considerar y que evita bastantes injertos. Eso que dijo Carlos, Rodrigo Juan Carlos, es una excelente técnica, es la de Garay, ¿no? Que vos estás hablando, Carlos. ¿Mm? O por lo menos la que publica Garay. Y la verdad que es sorprendente los resultados que tiene. Yo no lo usé nunca, pero estoy con ganas. Creo que tiene otra pregunta. Rafael Vilca le consulta al doctor Sergio, en una lesión crónica del tendón flexor largo del pulgar, zona 2, ¿qué prefiere, injerto o transferencia? Prefiero una transferencia tendinosa si llega. En realidad lo que hago es evaluar cuánto cabo distal me queda, y si me queda suficiente cabo distal como para hacer una transferencia tendinosa de un superficial del cuarto, prefiero una transferencia. Si no, en el pulgar hago así un injerto. Pero bueno, acá es un injerto clásico, ¿no? No tenemos flexor superficial del pulgar. Tenemos solamente uno, así que no podemos hacer la técnica de Paneva. Pero la transferencia funciona muy bien. Sí. Por eso depende si llega o no, hasta cuánto cabo distal tengas. Yo también prefiero transferencia, siempre y cuando llegue, del cuarto dedo. Y en respuesta a lo que dijo Sergio antes, sí, la técnica la describió Garay, está publicada y da excelentes resultados. Yo creo que hemos dejado de hacer muchísimos injertos en flexores con la técnica del alargamiento. Sí, tenemos otra consulta de Alejo García.
En transferencia del cuarto dedo, ¿cómo calculan la tensión en flexión? No entiendo. En las transferencias que realizan ustedes del cuarto dedo, ¿cómo calculan la tensión? ¿Las transferencias para pulgar? Del cuarto dedo. Sí, pero para pulgares. Siempre se calcula con efecto tenodésico. Si vos flexionás la muñeca y tenés que tener extensión completa del dedo, y al extender la muñeca se tiene que flexionar levemente, y encima de eso tiene que estar un poquito más tenso que la cascada habitual de la mano, ¿sí? Pero es el efecto tenodésico. Sí, más, La Londe también usa wide awake para las transferencias, para calcular la tensión, pero yo hasta ahora no lo hice de eso. Creo que con el efecto tenodésico se puede calcular. básicamente la respuesta a Alejo es que es exactamente igual que en un injerto tendinoso para cualquier otro dedo largo, es lo que dijo Violeta. No hay ninguna diferencia para calcular una transferencia tendinosa, la tensión. Uno lo va testeando y después prueba el efecto tenodésico, ¿sí? Perfecto, gracias, doctor Juan Carlos. Tiene otra pregunta del doctor Luis Gil de España ahí. Y es lo que quería hacerle un comentario en relación al dedo, al cuarto, quinto dedo, que muchas veces usar el flexor superficial en mano no dominante, si tienen experiencia en transferencia en eso también, o más injerto. No entendí, Juan Carlos. ¿Es en una lesión crónica de un dedo largo, de un flexor profundo de un dedo largo? Normalmente en lesiones del cuarto, quinto dedo, Sí. Para hacer una transferencia del flexor superficial al flexor profundo, en manos no dominantes, o sea, mano izquierda, ¿no? Si es factible, tiene experiencia. ¿O prefiere otro tipo de injerto? A ver si te entendí. Tengo una lesión. Si tenemos cabo distal profundo y cabo proximal superficial, decís, Sí, y nos da la tensión como para poder llegar y para hacerlo. como para hacerlo del flexor superficial a profundo. Si nos da para hacer una sutura directa del superficial a profundo, sí, lo que pasa es que es medio raro que te llegue, porque habitualmente están los dos lesionados en el mismo lugar, entonces Claro, no vas a tener espacio. Tiene que buscarlo arriba a nivel 5 y llevarlo para allá, ¿no? Bueno, eso es lo que dijo un poco Carlos, cerrar la brecha haciendo un avance distal desde el antebrazo. Es un poco lo que dijo Carlos. Yo no tengo experiencia. Carlos tiene buena experiencia y él dijo que evita bastante, no solamente en el cuarto y el quinto, creo que lo hacen todos los dedos largos. ¿No? Sí, totalmente. Se puede hacer en todos los dedos y también en la mano dominante. No importa si es dominante. Ya. Es una posibilidad que uno lo puede hacer. Pero eso es alargamiento del tendón más avance. No, pero no es, se puede hacer transferencia o se puede hacer incluso cuando es lesión múltiple o una sutura lado a lado a otro tendón. O sea, no es el superficial al profundo, sino es el mismo tendón se alarga. Entonces uno termina hace el alargamiento en la zona 5 y hace la sutura distal, le da la tensión desde la sutura distal así, en la sutura proximal. Claro. La sutura cosa, proximal Sergio. es la zona 5. Sí, Carlos. No, Sergio, interesante porque en nuestros países normalmente no tenemos las varillas, los espaciadores en el momento, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar acá, por ejemplo, en Bolivia. Y muy interesante la alternativa que usted propuso ahí, otro tipo, ¿no? Casero, digamos. Sí, nosotros usamos bastante sonda Foley, ¿eh? Bastantes. Y las de alimentación pediátricas también. Son muchísimo más económicas. El único inconveniente que tienen es que al ser huecas,
se pueden aplastar. Entonces no tienen la misma rigidez que una varilla de silicona. Claro. Esa es la única contra que tienen con esto, ¿no? Pero bueno, es una alternativa casera y económica. Muy bien. ¿Algo más, Rodrigo? Hay una pregunta de Miguel, la última. Si han tenido muchas veces problema de longitud del flexor superficial del cuarto para el pulgar. Bueno, volvemos otra vez, depende de la zona en donde esté lesionada. Si es una zona 2 flexora, bueno, hay zona 2 y zonas 2. Hay zonas 2 que son muy distales y hay zonas 2 que son un poco más proximales. Si son las zonas 2 que son muy distales, a veces no llega. Pero en general no hay problema. Esa es la técnica, por lo menos mía de elección y por lo que escuché de Violeta y a Carlos también. Yo suelo sacarlo casi en la inserción de F2. Yo voy a buscarlo bien alto al flexor superficial. O sea, casi en su inserción para tener más longitud. No hago la tenotomía en el rodete palmo digital, voy bien arriba. Inclusive ya se ven las dos bandeletas de la división del flexor. Y sacándolo así, llega muy bien. Lo que he tenido algún inconveniente tomando sí flexor superficial, hay que tener cuidado obviamente los pacientes laxos, ¿no? Que no dejen un cuello de cisne residual. Hay que evaluar bien al paciente. Que por ahí uno se entusiasma y se olvida de esas cosas. Son detalles que nos enseñaron cuando éramos bien básicos, ¿no? Sí. No. Muy bien. Quiero felicitarlos por su excelente exposición a todos. Realmente sacamos todos los tips de lesiones de los tendones flexores. Pienso que los que están asistiendo están muy satisfechos con esta exposición. Y bueno, han tenido más de 130 asistentes. Excelente a nivel de Latinoamérica. Un abrazo al doctor Luis Gil de España que nos está asistiendo y al doctor Miguel Capomasi. Gracias, Sergio. Gracias, doctora Violeta. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, en alguna oportunidad de volver a tenerlo acá en Bolivia, si Dios quiere. Ojalá. Que pasen las pandemias y todos los demás desastres. Quedamos. Gracias por su colaboración y transmisión de experiencia para todos nosotros. Muchísimas gracias. Nos quedamos con muchas ganas de estar allá. Va a estar en abril, lo estamos organizando, doctor, el Congreso. No hemos dejado de existir de esa idea. Vamos a estar, ya vamos a recibir su invitación. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos.